El cráter suele formarse por el impacto de asteroides, dejando un gran agujero en la Tierra. Es bonito, pero si lo piensas, es una pesadilla del pasado de los antiguos seres. En este video veremos los 12 cráteres del mundo. Antes, por favor, denle like y suscríbanse. Eso significa mucho para quienes creamos contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 12. Cráter Pingualuit, Canadá. Si lo miras desde el aire, parece que hay un agujero perfectamente redondo en medio de la vasta tundra en la parte norte de Quebec, Canadá. Este es el cráter Pingualuit, un hermoso ejemplo del daño causado por el impacto de un meteorito en la Tierra, que parece una herida tallada por el mismo espacio. Se estima que han pasado más de 1.4 millones de años desde que un enorme meteorito cayó aquí. El impacto creó un agujero de casi 3.5 kilómetros de ancho. Por lo remoto y el clima frío, casi no ha sido alterado con el tiempo. Por eso, hasta ahora todavía se puede ver claramente la forma original del cráter, desde los bordes elevados hasta los escombros de la explosión. En su centro está el lago Pingualuit, famoso en Norteamérica por ser de las aguas dulces más claras. No hay ningún río que fluya hacia adentro o hacia afuera. El agua aquí proviene solo de la lluvia y de la nieve derretida. La profundidad alcanza casi los 267 metros. Y la visibilidad es de más de 115 pies de claridad. La palabra Pingualuit proviene del idioma inuit y significa donde la tierra se eleva. Realmente se eleva porque sobresale casi 160 metros sobre la tierra que la rodea. En los años 50 científicos descubrieron que el cráter fue causado por un meteorito, no por un volcán, al hallar rocas con marcas de fuerte impacto. En 2007 fue declarado Parque Nacional de Quebec y ahora es gestionado junto con la comunidad inuit. Otra riqueza del lugar, además de su belleza, son los sedimentos del fondo del lago. Es como una cápsula del tiempo que muestra los cambios climáticos del Ártico durante miles de años. Aunque es silencioso y tranquilo como otros cráteres, el Pingualuit es una huella preservada de una violenta colisión cósmica. Número 11. Cráter Loner, India. En este país existe un lago considerado misterioso por mucho tiempo. De color peculiar y sabor salado, el cráter Loner en Maharashtra parece una fortaleza natural por sus paredes circulares, pero no es un lago común. Es causado por un fuerte impacto espacial. Se estima que un meteorito de alta velocidad cayó en este lugar hace más de 570,000 años. Impactó en una región de roca de lava llamada Trampas del Deccan, una de las mayores formaciones volcánicas del mundo. El impacto causó un cráter de 1.8 kilómetros de diámetro y casi 492 pies de profundidad. Por la fuerza del impacto se formaron meteoritos extraños. Estos solo se pueden encontrar en lugares que han experimentado una presión y calor extremadamente altos. Una prueba de que realmente es un sitio de impacto. Los locales ya lo sabían desde hace mucho tiempo, pero el reconocimiento científico del origen del Loner solo comenzó en 1823, cuando fue documentado por un oficial británico llamado J. Alexander. Desde entonces, los geólogos lo han explorado usando imágenes satelitales, radar terrestre y muestreo de sedimentos. Ahora, el antiguo cráter está lleno de un lago alcalino y salado, el lago Loner, que tiene su propio ecosistema. A pesar de la composición química, hay microbios y animales que se adaptan y viven aquí. En el año 2020, el lugar se volvió viral de repente después de que el lago cambiara de color de verde a rosa. Según expertos, esto podría deberse al exceso de salinidad y proliferación microbiana. Es un fenómeno raro que llamó la atención. Además de la ciencia, el cráter Loner tiene una historia profunda. Muchos templos hindúes antiguos rodean este lugar. Algunos de ellos tienen más de 1000 años de antigüedad. Actualmente es un sitio patrimonial protegido en la India y sigue siendo estudiado por científicos de varios países. Un lugar donde se cruzan las historias del planeta, la ciencia, la religión y los cambios naturales. Todo en una sola huella circular del cielo. Número 10. Cráter Kara, Rusia. En medio del helado ártico en la parte norte de Rusia hay un cráter gigante que ha estado cubierto de hielo y tiempo durante mucho tiempo. El cráter Kara, aunque está parcialmente sumergido y cubierto por sedimentos y hielo, sigue siendo uno de los sitios de impacto de meteorito confirmados más grandes del mundo.
Se calcula que este cráter medía entre 65 y 120 kilómetros de diámetro, imagínate eso. Tiene casi el tamaño de la Ciudad de México, es circular y está grabado en la Tierra. El impacto ocurrió en la era de los dinosaurios, hace unos 70 millones de años al final del Cretácico. El impacto fue tan fuerte como millones de megatones de TNT, capaz de alterar el clima de la región o incluso del planeta. El cráter fue notado por primera vez en la década de 1970. Usando estudios aéreos y sensores remotos, cerca de aquí hay otro cráter más pequeño, el Caracol, que antes los científicos pensaban que era un impacto separado, pero en estudios recientes resulta que posiblemente también sea parte de un cráter más grande que podría haber sido causado por un meteorito fragmentado. Como ya casi no se puede ver la totalidad en la superficie, los geólogos usaron mapas de anomalías gravitacionales y magnéticas para determinar la forma y el tamaño. Cuando ven señales de elevación central, fallas en anillo y otros indicios de un enorme cráter complejo, se recolectaron muestras de roca con cuarzo de choque y rocas fundidas por impacto. Prueba clara de que esto no fue por un volcán, sino por una explosión celestial. El acceso en el Ártico es limitado. Por lo general, solo durante el verano llegan expediciones. Pero aún así, los geólogos planetarios continúan estudiándolo porque proporciona información muy valiosa sobre la historia de los impactos en la Tierra. El cráter Cara muestra cómo el tiempo puede cubrir hasta las heridas más grandes del planeta, pero la historia de esta marca hecha desde el cielo nunca desaparecerá. Número 9. Cráter Manicouagan, Canadá. En el centro de Quebec, Canadá, se encuentra uno de los cráteres más grandes y mejor conservados del mundo, el cráter más famoso de todos, el cráter Manicouagan. Desde arriba parece un enorme anillo de agua, pero detrás de esa belleza hay un pasado lleno de violencia proveniente del espacio. El cráter originalmente medía 100 kilómetros de diámetro, pero ahora solo queda visible un borde de 43 millas por la erosión. Se formó hace más de 214 millones de años en la última parte del Triásico, cuando los primeros dinosaurios comenzaban a dominar. La Tierra fue impactada por un asteroide o cometa de casi 5 kilómetros de diámetro. Era tan grande y rápido que provocó una explosión tan fuerte que cavó una profunda hendidura en la corteza terrestre. El centro del cráter se elevó otra vez por el rebote del impacto, y alrededor de esto se formó el embalse circular de Manicouagan, que fue creado en la década de 1960 después de la construcción de una presa hidroeléctrica. Ahora no solo es un cráter, también forma parte de la red de energía renovable de Quebec. El cráter es complejo, con cuenca anular y levantamiento central, estructura que también existe en Marte y la Luna. Antes había algunas teorías científicas que decían que esto estaba conectado con un evento de extinción masiva o que era parte de un evento global. Es un grupo. Pero según la mayoría de los estudios modernos, esto fue solo un evento aislado. Grande sí, pero no fue directamente responsable de la extinción global. Ahora, además de su importancia científica, el embalse Manicouagan también sirve como una fuente importante de energía en Canadá. Por sus claras características geológicas, se usa como modelo para estudiar cráteres en otros planetas. El lugar es de fácil acceso. Se puede llegar por carretera, barco o avión, pero sigue siendo un lugar tranquilo y casi no hay habitantes alrededor. Un lugar perfecto para la ciencia y para quienes desean ver cómo el cielo cambió la faz de la Tierra. Número 8. Cráter de Chicxulub, México. Debajo de la península de Yucatán, en México, se esconde una de las heridas más importantes que el espacio ha dejado en nuestro planeta, el cráter de Chicxulub. No solo es grande, también se cree que causó la extinción de los dinosaurios en la Tierra. Hace más de 66 millones de años, un asteroide o cometa de entre 10 y 15 kilómetros de ancho cayó aquí. El impacto fue tan fuerte que creó un cráter con un diámetro de casi 180 kilómetros. Por millones de años de erosión y acumulación de tierra, hoy ya no es visible el cráter en la superficie, pero debajo todavía está la marca circular perfecta del impacto. En 1982, científicos Luis y Walter Álvarez notaron que en todo el mundo había una delgada capa de tierra con un alto nivel de iridio, un elemento raro que normalmente se encuentra en los asteroides. Esta capa, llamada límite Keck,
coincide con la época del impacto en Chicxulub, confirmado después con mapeo gravitacional, datos magnéticos y perforaciones profundas. Los expertos confirmaron que hay un cráter de impacto enorme debajo de Yucatán. Las muestras de núcleo del sitio contienen cuarzo de choque, roca fundida y otras evidencias claras de una colisión de alta energía. El Chicxulub es un cráter Pickering, un gran cráter con un anillo central de rocas elevadas por el impacto. Es una oportunidad extraordinaria para estudiar cómo impactan los objetos grandes en los planetas y cómo esto afecta el clima y la vida. Ahora, aunque está oculto bajo tierra, el Chicxulub se ha convertido en inspiración para la investigación multidisciplinaria. Desde la geología, la ciencia planetaria, hasta la biología, todos quieren aprender cómo comenzó y terminó una era a través de una colisión proveniente del cielo. Número 7. Cráter Bradford, Sudáfrica. Si hay un rey de todos los cráteres de impacto en el mundo, sin duda es el cráter Bradford en Sudáfrica. Es la mayor estructura de impacto confirmada del mundo. Se estima que tenía un diámetro original de 250 a 300 kilómetros. Imagínate, es casi el doble del tamaño del cráter de Chicxulub. Se formó hace más de 2.000 millones de años durante la era paleoproterozoica. Por eso es uno de los cráteres más antiguos conocidos. Se estima que el asteroide que cayó aquí tenía un diámetro de al menos 10 kilómetros. El impacto borró las rocas superficiales, penetró la corteza y formó una cuenca de anillos múltiples, como un cráter lunar o marciano, pero en la Tierra. Ahora lo único que queda es el Bradford Dome, una parte central del cráter que ahora es claramente visible en la Tierra y está formada por rocas que tienen millones de años, ¿no? Incluye granito y cinturones de greenstone de más de 3.000 millones de años entre las rocas expuestas más antiguas del mundo. También es sorprendente que cerca del cráter esté la cuenca de Witwatersrand, donde están casi todas las reservas de oro de Sudáfrica. Expertos indican que, aunque el oro ya existía, el impacto pudo influir en su acumulación y formación en la zona. Ahora los científicos utilizan imágenes satelitales, modelado y trabajo de campo para reconstruir la apariencia original del cráter. Esto es una clave importante para entender cómo impactan los objetos grandes en la Tierra y cómo cambian la estructura total del propio planeta. Número 6. Gosses Bluff, Tanorala, Australia. En el árido y remoto centro de Australia existe una formación circular inusual. Parece que se elevó desde la Tierra. Este es el Gosses Bluff, que también es llamado Tanorala por los indígenas Western Arente. Este círculo mide 5 kilómetros de diámetro y se eleva casi 180 metros sobre la llanura. Según geólogos, antes era más grande. Casi 22 kilómetros era su tamaño original antes de que la erosión consumiera las partes exteriores. El impacto ocurrió hace entre 100 y 242 millones de años en el Cretácico temprano. Lo que impactó fue un asteroide o cometa de casi 1 kilómetro de tamaño y su impacto creó lo que se llama el levantamiento central, una elevación circular en el centro del cráter que forma la pared que vemos hoy en día. En los años 60 científicos identificaron que esto podría ser un cráter de impacto y desde entonces es reconocido como una de las estructuras de cráter mejor conservadas del mundo. Aquí se hallaron conos de fractura y cuarzo impactado, pruebas claras de un impacto de meteorito. Además de la ciencia, existe una profunda historia del Tanorala en la cultura aborigen. En sus historias del tiempo del sueño, un grupo de mujeres celestiales bailaba en el cielo. Una de ellas puso a un bebé en una canasta que cayó a la tierra y ahí se formó la montaña redonda. Para ellos, este lugar es sagrado. Ahora el Tanorala está en una reserva de conservación con plataformas de observación y señales interpretativas. Hay restricciones de acceso porque los custodios indígenas lo protegen. Gosses Bluff demuestra que formaciones de impactos extremos pueden integrarse en la historia, cultura y naturaleza. Un ejemplo vivo de cómo el espacio cambia el rostro de nuestro mundo. Cráteres de los lagos Clearwater, Canadá. Al norte de Quebec, Canadá, hay dos grandes lagos redondos que parecen espejos de agua hechos por el hombre, pero en realidad su belleza proviene de una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, un impacto desde el espacio. Estos son los lagos Clearwater,
creados por dos cráteres de impacto adyacentes, lago Clearwater Este y Oeste. Podría parecer que se formaron juntos, pero la ciencia indica casi 200 millones de años de diferencia en su origen. Clearwater Oeste es más antiguo y grande, con casi 22 millas de diámetro y más de 290 millones de años. Clearwater Este mide 16 millas y se formó hace entre 460 y 470 millones de años. Al principio se pensó que los dos cráteres fueron causados por un asteroide binario, es decir, dos asteroides unidos que impactaron juntos la Tierra. La datación radiométrica confirmó que se formaron en distintas épocas. En Clearwater Oeste se observan rasgos de un cráter complejo. Tiene un levantamiento central, estructura en anillo y forma circular. Clearwater Este es más superficial por mayor erosión. Ambos están en el escudo canadiense, una antigua región de rocas precámbricas muy duras. El intenso calor y la presión del impacto derritieron y agrietaron las rocas, comprobado con muestras de núcleos de perforación. Aunque es difícil llegar, los geólogos planetarios lo estudian desde hace mucho, sobre todo a mediados del siglo XX. Incluso la NASA lo utilizó para entender la formación de cráteres en otros planetas. Además de la ciencia, estas tierras también son herencia de los Cree y otros grupos indígenas. Los lagos son fuente de agua dulce y hogar de peces y animales, aunque ya se están implementando esfuerzos de conservación para protegerlos. En imágenes satelitales es un lago perfectamente redondo. Incluso tiene una isla central, como si fuera el ojo de la naturaleza mirando al cielo. Número 4. Cráter Wolf Creek, Australia. En el gran desierto arenoso, Australia Occidental, existe un misterioso círculo, como si hubiera sido excavado por una cuchara gigante. No solo es un paisaje inusual, sino que también es uno de los cráteres mejor conservados en todo el mundo. Este es el cráter Wolf Creek, conocido por los pueblos aborígenes como Kandimalal. Mide 875 metros de diámetro y casi 60 metros de profundidad. Según los científicos, se formó hace unos 300.000 años después de que un meteorito de hierro de 15 metros de tamaño impactara en la zona. El impacto liberó una energía de casi 1 a 2 megatones de TNT suficiente para perforar la Tierra y derretir el propio meteorito. Los pueblos indígenas ya sabían de esto y cuentan historias de un fuego que cayó del cielo. La historia de la serpiente arcoíris, una criatura poderosa en sus relatos del Dreamtime, dice que explotó desde la Tierra justo en el lugar del cráter. Aunque los científicos lo descubrieron oficialmente en 1947, ya formaba parte de la cultura aborigen desde hace tiempo. En el cráter y alrededores hallaron fragmentos de hierro con alto níquel, típico de meteoritos. Debido al clima seco y a la ubicación remota, el cráter no ha sido muy afectado por la erosión. Aún se observa el borde elevado y la eyección radial, ideal para estudios geológicos. Ahora que esto es parte del Parque Nacional del Cráter de Meteorito Wolf Creek, hay senderos y miradores para quienes quieran verlo de cerca. Se respeta su significado sagrado para los pueblos indígenas y es uno de los pocos cráteres donde puedes caminar por el borde. Un recordatorio de la poderosa fuerza del espacio y su impacto en nuestro mundo. Número 3. Cráter Popigai, Rusia. En una parte fría, vasta y casi intransitable de Siberia, se encuentra un cráter enorme que rara vez es visitado por personas. Pero no te equivoques. El cráter Popigai no es solo un gran agujero, es uno de los más sensacionales del mundo, por algo que no te imaginarías. Diamantes. Tiene un diámetro de 100 kilómetros y se formó hace unos 35 millones de años después de que un asteroide de entre 5 y 8 kilómetros de tamaño impactara. Lo curioso es que el impacto fue en una zona con rocas ricas en grafito, que por el calor y presión se transformaron en diamantes. Sí, escuchaste bien. El cráter Popigai es una mina de diamantes de impacto. Diamantes pequeños de 0.5 a 2 milímetros con imperfecciones pero auténticos. A veces se han hallado diamantes más grandes. Científicos soviéticos confirmaron su origen por impacto en los 70. Aunque hubo intereses industriales en la zona durante la época de la URSS, no se desarrolló completamente porque es demasiado remoto. Está a casi 300 kilómetros del océano Ártico. En el cráter se observan signos de una estructura de impacto compleja: levantamiento central, cuenca de anillos, brecha y depósitos de meltro.
Para los geólogos, esto es como un libro abierto en la página de la geología de alta presión extrema. Aunque no hay evidencia clara de que este impacto causara una extinción global, muchos creen que provocó incendios forestales intensos, cambios climáticos y alteraciones a nivel regional. Ahora los expertos lo están revisitando, no solo por los diamantes, sino para estudiar el efecto de este tipo de colisiones en la estructura y composición de la Tierra. El Popigai es un enorme recordatorio de la violencia espacial y un paisaje único que muestra cómo de la destrucción puede surgir el oro o diamantes. Número 2. Cráter del meteorito. Cráter Beringer, Arizona, Estados Unidos. En medio del desierto de Arizona, cerca del pueblo de Winslow, hay un hoyo en la Tierra que parece haber sido dejado por una explosión muy fuerte. Pero este cráter, que ahora se conoce como cráter del meteorito o cráter Beringer, es uno de los sitios de impacto de meteoritos más famosos del mundo. Es pequeño comparado con otros de la lista, pero muy espectacular. Tiene un diámetro de 1.2 kilómetros, una profundidad de 170 metros y su borde alcanza los 45 metros sobre la llanura. El que lo creó fue un meteorito de níquel-hierro de 50 metros de tamaño, que cayó a la Tierra hace más de 50.000 años. El impacto liberó una energía de 10 megatones de TNT, casi 600 veces más que la bomba atómica de Hiroshima. Por la velocidad del impacto, entre 26.000 y 45.000 millas por hora, destruyó y vaporizó millones de toneladas de roca. El cráter lleva el nombre de Daniel Baringer, un ingeniero de minas del siglo XX que primero afirmó que fue causado por un meteorito y no por un volcán. Gastó mucho en excavaciones, esperando encontrar una enorme pieza de hierro bajo la llanura. Aunque no encontró el núcleo que buscaba, la ciencia demostró que su sospecha era correcta. Alrededor del cráter están esparcidos los fragmentos llamados meteoritos de Cañón Diablo, piezas metálicas hechas de hierro y níquel. Algunos están exhibidos en el centro de visitantes del sitio. El cráter de meteorito pertenece a la familia Baringer y lo administra la compañía Cráter Baringer. Es un monumento natural nacional y es un destino popular para turistas, estudiantes y científicos. Este es el primer cráter estudiado por quienes investigan la ciencia planetaria. Sigue siendo clave para entender eventos de alto impacto. Es un recordatorio poderoso de lo implacables y asombrosas que son las fuerzas del cielo. Número 1. Cráter Yamanchín, Kazajistán. Aquí estamos en el número 1. El cráter Yamanchín, en Kazajistán. No es el más grande, pero es uno de los más jóvenes, el más activo en estudios y con un posible impacto en el clima de toda la región. Está en el oeste de Kazajistán. El cráter Yamanchín, de 14 kilómetros de diámetro, se formó hace unos 900.000 años. Se calcula que un asteroide rocoso de cientos de metros de ancho cayó aquí. Formó un cráter complejo con varios anillos y un centro elevado. Este cráter es importante para los científicos porque aún conserva detalles geológicos. El borde es claro, las capas de tierra están completas y hay minerales del impacto como cuarzo de choque, vidrio y tectitas. Fragmentos rotos de roca que se derritieron y esparcieron debido al impacto. Estos son conocidos en la zona como ergicitis. Son únicos en la región y se estudian para entender la energía y el efecto de la colisión. Hay teorías de que este impacto no fue suficiente para causar una extinción global, pero probablemente cambió el clima en toda la región al liberar polvo y químicos en la atmósfera. Esto pudo causar un enfriamiento temporal o una alteración climática regional. El cráter no es visible desde el suelo, ya que el lugar es plano y cubierto de sedimentos, pero usando imágenes satelitales y sensores remotos, su forma y efecto todavía son claros. Al ser relativamente nuevo y con características geológicas claras, geólogos y científicos planetarios aún lo visitan. Es un laboratorio perfecto para estudiar cómo afectan al clima y al medio ambiente los impactos de asteroides de tamaño medio. El cráter Yamanchín es un recordatorio de que no se necesita un impacto enorme para causar efectos profundos y duraderos en la Tierra.